Queridas amigas y amigos televidentes, que desde vuestras casas y desde vuestros aparatos estáis viéndome y oyendo. Un saludo cariñosísimo a todos y que me aguantéis un poquito durante este tiempo de esta emisión de Iglesia al Día. Y hoy quiero que se vea que es tan al día que todavía hoy, en estos momentos, se está realizando lo que verdaderamente en parte es una lástima que esté ocurriendo en estos tiempos. Protestas a montones, manifestaciones de toda clase, de todos los colores, de todas las ideas, que no es que haya que ir en contra de ellas, ¿no? Estamos o tenemos el derecho de manifestarnos, de manifestar nuestras ideas, nuestras opiniones, lo que somos, lo que pensamos, lo que queremos. Muy bien, derecho a hacerlo, sí. Pero también otros tienen derecho a que se les respete sus ideas, sus intenciones, sus maneras de ser. Por lo tanto, esa lucha que estamos viendo estos días en la televisión y oyendo en la radio y leyendo en la prensa y hasta viéndola y padeciéndola en nuestras propias carnes, ¿a qué viene? ¿A qué obedece? ¿Quién la sostiene y por qué? Esa lucha de hermanos contra hermanos, porque somos hermanos, somos hijos de Dios. En una casa, en una familia, cuando hay varios elementos, varios sujetos, el padre, la madre, los hijos, la parentela, no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo quiere las mismas cosas, y sin embargo, unos y otros se tienen que avenir para que todo marche bien, en favor de todos, en el bien de todos. Que alguien tiene que ceder en bien de los demás, pues debe hacerlo. Que no tiene por qué prevalecer por fuerza lo que yo quiero, o lo que a mí me gusta, o lo que a mí me conviene. Tiene que prevalecer lo que verdaderamente sirve para el bien de todos. Porque luchar y trabajar porque yo sea el que sobresalga y que los demás, si hay que aplastarlos, los aplasto, no puede ser, porque yo no tengo por qué subirme encima de los demás para que a mí se me vea. Hablando en cristiano, y eso es lo que estamos haciendo, hay que referirse a dos cosas muy importantes que están sucediendo entre estos días, ayer y hoy también. La manifestación que se ha montado en España, porque en una ciudad de España están haciendo una obra que a la gente de esa nación, de esa ciudad, no le interesa o no les conviene. A nosotros, concretamente aquí, porque estamos muy lejos de ese sitio, no nos interesa ni nos conviene, pero sí que podemos opinar, como es natural, porque esto repercute en la mentalidad de muchos. La ciudad toda quiere, no mire usted, no, la ciudad toda no quiere. Hay un grupo de personas que quieren y que se quieren imponer encima de las demás que no quieren o no les interesa. Pero tiene que aparecer siempre, es que esta ciudad, es que este pueblo, es que esta la nación. No, mire usted, en España concretamente somos más de 40 millones de españoles. Porque 2 millones digan blanco, los 32 restantes no tenemos por qué decir blanco. Podemos decir verde o negro o lo que nos parezca. No, pero porque 2 millones dicen blanco, todo el mundo tiene que decir blanco. No. Dar su opinión, sí. Imponerla, no. Es que ni siquiera, y estamos hablando en nombre de la Iglesia, yo aquí ahora, el Evangelio, que es la verdad con mayúscula, la verdadera verdad, valga lo redundante, el Evangelio no se impone, se propone. Lo acepta el que quiere, no lo acepta el que no quiere, lo vive el que cree que esa es la verdad o no lo coge el que no le interesa. Pero no se impone a nadie a la fuerza y mucho menos de la manera salvaje que muchas veces se está haciendo con muchas cosas.
Hablo, por ejemplo, del aborto. En estos días en que se está hablando mucho, incluso por aquellas personas que en otro tiempo y no hace mucho dijeron no y ahora ya no se atreven a sostener ese no y andan diciendo si vamos a ver, si ya veremos, si quitamos, si ponemos. Eso no es honrado y hay que decirlo. Eso no es honrado. Cambiar de parecer cuando uno se equivoca está bien, pero cuando me interesa que hoy sea de esta manera y mañana me interesa que sea de la otra, eso no es noble, eso no es honradez. Hace poco, 20 o 20 y tantos días, celebrábamos con la Navidad la fiesta de los santos inocentes. ¿Quiénes son esos santos inocentes a los que celebramos? Pues una cantidad de niños inocentes, porque eran muy menores, demasiado menores, chiquititos, no llegaban a 2 años, que murieron porque a otro le interesaba que no estuvieran en la vida, porque al rey Herodes le molestaba que hubiera un niño que pudiera quitarle el sitio. Y nosotros ahora decimos, qué barbaridad, Herodes mató a aquellos niños que no tenían culpa ninguna, ni siquiera sabían por qué morían, y hoy nosotros los veneramos como santos inocentes. Y sin embargo hay miles de personas que están de acuerdo en que millones de inocentes en estos días lo mate su propia madre con un aborto y nos quedamos tan tranquilos y damos razones. Es que la madre sufre, es que no viene bien, es que ya tengo más, es que... Pues mire usted, es que no se puede, es que no se debe. Ayer mismo, en Francia, ha habido una gran manifestación de franceses y muchos españoles, por lo menos de la parte norte, que también han ido, y obispos españoles que se han juntado con los de Francia en favor de la ley que prohíbe el aborto, en favor de los derechos que tiene el niño a nacer, aunque su madre también tenga derecho a no quererlo, pero hay que respetar los dos derechos. ¿Y cuál prevalece sobre cuál? Pues ninguno de los dos. Tan derecho tiene la madre a decir no, como derecho tiene el niño a que digamos por él sí. El niño no puede defenderse. Tiene que defenderlo la sociedad. Y sobre todo esta sociedad que se llama cristiana, aunque en gran parte muchas veces no vive ese cristianismo que dice que tiene. Es verdad que la persecución contra la fe cristiana, el odio contra Cristo y contra la ley de Cristo ha existido siempre desde los comienzos mismos del cristianismo. Hoy precisamente, y lo tengo a mis espaldas en su imagen, celebramos la fiesta de un mártir, San Sebastián, que sufrió el martirio precisamente por ser cristiano. No hubo otro motivo. Sebastián era uno de los jefes de la guardia romana del emperador Diocleciano, allá por el siglo III del cristianismo. El emperador lo estimaba muchísimo porque era un hombre honrado, trabajador, fiel, que cumplía perfectamente su obligación con el emperador y con Roma a la que servía. El emperador no sabía que era cristiano y lo estimaba muchísimo por su comportamiento, por su actitud. Y cuando se enteró, porque hubo, diríamos aquí la palabra que la entendemos, chivatos, que denunciaron a Sebastián por quitarle el puesto y por ponerse ellos en su lugar, el emperador llamó a Sebastián, le pidió explicaciones y Sebastián, honradamente, porque no podía hacerlo de otra manera, dijo al emperador, efectivamente, soy cristiano, sirvo a Jesucristo mi Señor, antes que a ti, emperador, aunque a ti te estoy sirviendo con fidelidad, como tú lo ves. El emperador intentó convencerlo, lo amenazó incluso cuando vio que Sebastián no cedía.
Y cuando ya en último término Sebastián se mantuvo fiel a su fe en Cristo, a su amor al Señor, el emperador mandó a la guardia que lo mataran asaeteándolos, como lo vemos en su imagen, y Sebastián fue fiel hasta el último momento en su amor a Cristo y su entrega a lo que él había aceptado por el bautismo, ser testigo de la fe cristiana. Hoy, cuando rezamos los sacerdotes, y muchos cristianos lo hacen, el oficio en honor del santo, leemos estas palabras que son de la Sagrada Escritura. Hay que pasar por mucho para entrar en el reino de Dios. Muchas son las persecuciones, muchas las pruebas. Por tanto, muchas serán las coronas, ya que muchos son los combates. Esto se aplica a Sebastián, se aplica a los mártires, se aplica a los que sin ser mártires, hoy por hoy tenemos también que sufrir a veces persecuciones, aunque no sean martiriales. Y lo estamos viendo claramente. Se nos hacen enemigos aquellos que quieren que pensemos como ellos y nosotros no podemos hacerlo. Entonces, si yo no hago lo que tú quieres o no pienso como tú piensas, tú eres mi enemigo. No, yo no soy enemigo tuyo ni de nadie. Yo soy yo, pienso como pienso, actúo como actúo, porque tengo una personalidad. No soy un muñeco que me maneja cada uno a su aire, como los niños manejan a sus muñecos. Lo acuestan, lo duermen, le cantan, lo mecen, lo lavan o lo ensucian. Yo, tú, los cristianos, los que tenemos conciencia de lo que somos, no somos muñecos, somos personas. Y como tales pensamos y actuamos. Hemos dado nuestra palabra a Cristo al recibir el bautismo. Seguimos bautizando a nuestros niños. No digo los matrimonios, porque desgraciadamente ocurre que muchos que no están casados ni quieren casarse, luego sí piden el bautismo para sus hijos. Parece una contradicción, pero así es. Pero de todas formas, los cristianos, los que estamos bautizados por nuestra condición de hijos de Dios, tenemos que pensar y vivir de la manera que Dios quiere que vivamos y ser como quiere Él que seamos. ¿Que estamos sometidos a persecuciones? Claro que sí. ¿Que todo el mundo no nos acepta? Bendito sea Dios. Basta y es mucho con que Dios acepte nuestra vida y nuestras cosas, que es lo que nos interesa. Esta mañana hablando el señor obispo de San Sebastián, de la ciudad de San Sebastián, que hoy celebran su fiesta grande, con otro de los obispos españoles que ha estado en Francia en esta reunión a que me he referido antes, lo felicitaba y hablaban entre sí de cómo había muchos miles de personas allí en París manifestándose en favor de una ley que no destruya, que no ataque, que no ponga en peligro la vida de los inocentes. Contra el aborto, sin más, contra el aborto, en cualquiera de sus formas. Porque nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Y el aborto es quitar la vida a un ser humano. Quieran o no quieran entenderlo los que dicen lo contrario. Y estos señores, el obispo de San Sebastián, lo mismo que este otro con quien hablaban, se felicitaban de que muchas veces en las noticias que oímos y en las cosas que vemos, no se hace hincapié en esto. Hay muchos miles de cristianos conscientes que se manifiestan contra la ley del aborto, en todas sus formas. En cambio, están todo el día machacando con las que y los que, de alguna manera, defienden y quieren imponer por fuerza lo contrario. Aquí hablamos, yo estoy hablando no en mi nombre, ni con mi opinión, ni mi parecer.
sino en nombre de la Iglesia a la que represento y en nombre de mi convencimiento de cristiano, porque lo tengo. Quiero vivir cristianamente. Hablo a los que creo que también quieren hacerlo lo mismo que yo lo hago. Pero de todas maneras, pido respeto, tanto por una parte como por otra, y no salvajismo, como hemos visto estos días, por ese, no sé cómo llamarlo, canibalismo, porque no tiene otro motivo, esa lucha que se ha tenido en esa ciudad porque en Burgos se iba a hacer o no se iba a hacer una calle, lo que fuera. El respeto a los demás se exige simplemente porque somos personas. Se pide si se quiere pedir el derecho que uno tenga, pero no se impone a la fuerza, quemando, destruyendo, destrozando y haciéndole el daño que se le hace al resto, porque yo quiero por fuerza hacer lo que yo quiero y los demás que también quieran lo que yo hago. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Hablamos mucho y hablan mucho la gente de libertad, pero ¿libertad para qué y para quién? Si queremos libertad, tan libre quiero ser yo como tú. Tan libre quiero yo que digo esto como tú que dices lo otro. Vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a respetarnos mutuamente. Pero no quieras imponerme a la fuerza que yo piense y haga lo que tú haces, porque ese no es el camino. Había antiguamente, ya no vale mucho, un adagio que decía, dura es la ley, pero es ley. También hoy habría que decirlo, pero de verdad. La ley, si es de verdad ley, hay que cumplirla. Si las leyes de los hombres cambian cada vez que caprichosamente a los hombres se le ocurra, entonces no hablemos de ley. Hablemos de capricho o de conveniencias de este, de aquel o de aquella. Ustedes dirán, ¿por qué el cura habla de esta manera? El cura habla de esta manera porque el Evangelio también habla de esta manera, porque la doctrina cristiana dice estas cosas que estoy yo diciendo. Porque hoy, al celebrar el martirio de San Sebastián, un santo de mucha devoción en el pueblo cristiano, lo ha sido siempre, patrón de muchos pueblos, en este lo es, y muy cerca de nosotros también en Ubrique y en otros muchos lugares. Sebastián dio y entregó su vida en defensa de su fe, por amor a Jesucristo, al que él quiso ser fiel, a pesar de que tenía un puesto muy bueno en la política de su tiempo, era de la guardia del emperador, a pesar de que tenía una vida ya muy asegurada por tener el oficio que tenía, bien remunerado y bien considerado, y sin embargo no dudó en dejarlo todo por entregarse a lo único que le interesaba. Así recibió la corona del martirio y llevamos 17 siglos en la Iglesia recordándolo y venerándolo, porque fue fiel a lo que tenía que serlo, a su conciencia. La nuestra también debe ser fiel para que vivamos realmente bien y tranquilos en esta vida, y sobre todo porque tenemos fe cristiana, para que podamos algún día conseguir como Sebastián, no con el martirio, pero sí con una vida santa, ese premio que él goza hoy en el cielo. Que él nos lo conceda. 8, 8, 8.